María tiene 28 años y hace 6 meses empezó a tomar anticonceptivos hormonales. Había planeado tomarlos al menos 2 años, pues había conseguido un buen empleo y no quería embarazarse durante ese lapso. Pero un día, aproximadamente 6 meses después de haber empezado a tomar las pastillas de control, comenzó a sentirse extraña, con cambios en el estado de ánimo, sensación de rigidez en el cuello y bostezos frecuentes. Ella lo atribuyó a estrés por haber tenido una discusión con su pareja un día antes y se tomó 2 aspirinas, pero de todas formas no pudo dormir bien esa noche. Al día siguiente, continuó con sus actividades cotidianas y salió hacia su oficina a trabajar. Pero en el curso del día empezó a ver manchas negras y destellos de luz. También empezó a sentir entumecimiento y hormigueo en una mano, debilidad muscular y dificultad para hablar, así como dolor creciente en una mitad de la cabeza y entró en pánico. Un accidente cerebrovascular, pensó aterrada, ya que uno de sus familiares cercanos había fallecido recientemente por esa causa y sus molestias iniciales habían sido muy semejantes. Desesperada, gritó a un compañero del trabajo y le dijo que la llevara de urgencia a un hospital. El dolor de cabeza aumentaba y además empezó a sentir náusea hasta que no pudo contener el vómito. En esas condiciones llegó a un hospital cercano en donde los médicos la examinaron rápidamente. Aun cuando María sentía debilidad muscular, sí podía caminar, no había perdido la conciencia, podía hablar aceptablemente bien y no se le había paralizado ninguna parte del cuerpo. Escuchaba bien, el tacto y la sensibilidad estaban conservados y no había parálisis de la cara, el brazo o la pierna, signos que suelen presentarse en los ataques cerebrales. Sin embargo, el dolor de cabeza se había intensificado. Era de tipo pulsátil, palpitante. La náusea y el vómito se incrementaban con la luz que María tenía sobre sí cuando la estaban revisando, al igual que cuando se tenía que mover o cuando se escuchaba el intenso ruido de las sirenas de las ambulancias. Tras haberla examinado, los médicos le realizaron algunos estudios de imagen, entre los que se incluyó una tomografía cerebral, así como análisis de sangre que incluían glucosa, colesterol y triglicéridos, entre otros, y todo resultó normal. Le aplicaron suero y medicamentos por vía intravenosa y después de unas 2 horas las molestias empezaron a ceder. Cuando la intensidad del dolor había disminuido significativamente, María se sentía agotada, sin fuerzas y lucía confundida. Estos síntomas fueron mermando a lo largo de pocas horas hasta desaparecer, de modo que fue dada de alta en ese mismo día. Los médicos le diagnosticaron migraña con aura. La migraña es una enfermedad de curso crónico que se presenta en alrededor de 13% de la población mundial. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres en una relación de 3:1 y puede comenzar a cualquier edad, pero inicia con mayor frecuencia entre los 10 y los 45 años. Existen varios subtipos de la migraña. El más frecuente, que se presenta hasta en 75% de los casos, es la migraña sin aura o común, seguida de la migraña con aura o clásica. En la migraña se pueden reconocer 4 etapas distintas, que son pródromo, aura, ataque de dolor de cabeza y postdromo. Sin embargo, con excepción del dolor de cabeza, que es el signo distintivo de esta enfermedad, las demás etapas pueden presentarse o no. El pródromo consiste en variaciones en el estado de ánimo, como irritabilidad o depresión, dificultad para concentrarse, leer, hablar o dormir, bostezos frecuentes, antojos, náusea, rigidez en el cuello, ganas de orinar y mayor sensibilidad a las luces y los sonidos. Estos síntomas pueden durar desde unas horas hasta un par de días y es una especie de preludio que anuncia la proximidad del ataque. Esto fue lo que María confundió con estrés por haber discutido con su pareja. Entre la fase prodrómica y el ataque de dolor de cabeza, alrededor de 25% de las personas con migraña experimentan alteraciones sensitivas o motoras conocidas como aura. Hay evidencias de que el aura se debe a una onda eléctrica o química que se desplaza por el cerebro y puede activar determinadas regiones de este. Así, cuando se activa el área occipital, que es lo más frecuente, se presentan síntomas visuales tales como visión borrosa, observación de líneas onduladas, destellos de luces y puntos oscuros en el campo visual. Cuando se activa el área parietal, el paciente experimenta hormigueo o adormecimiento en una pierna,
un brazo, la mitad de la cara, las comisuras labiales o la lengua. Si se activa el área de Broca situada en la corteza prefrontal, los pacientes pueden perder la fluidez al hablar o encontrar dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Cuando se activa la corteza vestibular, se presenta vértigo, y si se activa el área motora frontal, se pierde la fuerza en un lado del cuerpo. La duración del aura oscila desde unos minutos hasta menos de una hora y advierten de la inminencia del ataque de dolor de cabeza migrañoso. Esta situación fue la que María experimentó cuando estaba en su oficina y motivó su traslado a un hospital. La característica principal de la migraña es el ataque de dolor de cabeza, cuya intensidad varía de leve a insoportable. Es de tipo pulsátil, se localiza en el área periauricular o en las sienes y es el que más sufrimiento causa a los pacientes. En la mayor parte de los casos ataca solo el lado izquierdo o derecho de la cabeza, pero en un porcentaje pequeño puede comenzar en un lado y luego cambiar al otro. La cefalea se presenta con síntomas asociados tales como náusea y vómito y se exacerba con el movimiento, el ruido y la luz. El dolor es de instauración progresiva. Habitualmente se intensifica en 1 o 2 horas y luego se resuelve de forma espontánea en un día o 2 si no se da tratamiento. En estas condiciones estuvo María en el hospital. Inmediatamente después del ataque de cefalea, las personas afectadas pueden experimentar confusión, agotamiento, cambios en el estado de ánimo y dificultad para concentrarse. Estos síntomas que caracterizan al prósdromo marcan el final de la crisis migrañosa y puede durar alrededor de un día. Es, por así decirlo, la resaca de la migraña. Los medicamentos que administraron a María en el hospital redujeron la intensidad y duración del prósdromo y por ello fue dada de alta. Las causas de la migraña no se conocen bien, pero se han sugerido varias hipótesis. Las más conocidas incluyen procesos craneales de vasoconstricción y vasodilatación, así como desequilibrios de sustancias químicas cerebrales, entre las que se incluyen la serotonina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. No hay evidencia de lesiones orgánicas y puede ser hereditaria. Además del antecedente de haber estado tomando anticonceptivos hormonales, en el interrogatorio médico María había mencionado que su madre sufría de migraña. Se han identificado algunos factores desencadenantes de los ataques de migraña, entre los que se incluyen fluctuaciones hormonales, lo que ocurre, por ejemplo, antes o durante los periodos menstruales, el embarazo y la menopausia, tomar bebidas alcohólicas o con demasiada cafeína, experimentar estrés, exponerse a luces brillantes o intermitentes, sonidos intensos u olores fuertes, falta o exceso de sueño, realizar esfuerzo físico inusual, consumir medicamentos tales como anticonceptivos orales y vasodilatadores, como la nitroglicerina. Tomar ciertos alimentos como quesos maduros, salados o procesados, omitir comidas y presencia de cambios climáticos. María creyó que estaba frente a un accidente cerebrovascular, tanto por la experiencia que había tenido con un familiar como por cierta semejanza entre el aura y el problema encefálico. En este punto se debe señalar que lo característico de las auras migrañosas es que los síntomas aparecen en forma secuencial, abarcando un segmento corporal después del otro o surge un síntoma después de otro en el lapso de varios minutos. En tanto, en el ataque cerebrovascular, estos mismos síntomas ocurren simultáneamente, de un momento a otro. Las personas que sufren migraña tienen en promedio un ataque por mes, sin embargo, 10% de ellas llegan a tener hasta 1 o 2 ataques por semana como máximo. La migraña no tiene curación, pero esto no quiere decir que no se puede hacer nada, ya que sí se puede controlar para permitir una calidad de vida aceptable. Además, la enfermedad alcanza su máxima intensidad a los 30 años de vida. Gradualmente se va haciendo menos intensa y es infrecuente después de los 60 años. Para detener los ataques de migraña, los médicos cuentan con una larga lista de fármacos, al igual que para tratar los síntomas vegetativos asociados como la náusea y el vómito. También existen medicamentos preventivos que sirven para disminuir la cantidad, duración y severidad de las crisis de migraña. Su administración se recomienda cuando se presentan más de 4 ataques de migraña por mes o más de un evento por mes que sea discapacitante.
pero en todos los casos será el médico quien determine el tratamiento más adecuado para cada paciente con base en las características personales de este. Ahora bien, el tratamiento natural de la migraña incluye tomar de 1.5 a 2 litros de agua por día, disminuir el estrés, no experimentar ayuno prolongado y dormir de 7 a 9 horas de sueño por noche. Finalmente, se debe mencionar que las personas que padecen migraña con aura tienen un riesgo ligeramente mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. Por tanto, se les recomienda evitar el tabaquismo, no tomar anticonceptivos que contengan estrógenos y verificar que su presión arterial y sus niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre se hallen dentro de la normalidad.